Vamos a dar continuidad a un tema muy importante del que hablamos en el anterior live, y es un sentimiento, un episodio que desde la psicología se denomina episodio de despersonalización. Lo mencioné y a la gente le interesó mucho, a los traders que quizás han vivido también la experiencia de una pérdida importante y han sentido algunos de los criterios que a nivel de psicología hacen parte de este tipo de episodios de despersonalización. Les contaba que yo en algún momento, pues obviamente en un nivel no tan alto lo llegué a sentir, lo he sentido, y eso se da ante una pérdida o ante una crisis emocional muy fuerte. Se da muchísimo con los traders, y lo que pasa es que desconocemos por qué ocurre o cuáles son sus características principales. Por eso no lo identificamos, no lo conocemos y nos da mucho miedo. Puede llegar a dar mucho miedo. Bueno, a mí no me daba miedo porque sabía que era lo que me estaba pasando a nivel psicológico, pero a la mayoría de traders este tipo de situaciones son las que conllevan a tomar decisiones cruciales en su vida, particularmente negativas, como lo que le ocurrió a Costiacudo, el trader e influencer de quien estábamos hablando precisamente, que ante una situación de estas cruciales de su vida, ante una pérdida importante que tuvo con las cripto, con la caída de las cripto el pasado octubre de este año, quizás él vivió este tipo de despersonalización y no tuvo pues alguien que lo asesorara, no buscó ayuda para que lo pudieran asesorar, lo cual lo llevó a eso. Vamos a hablar de qué se trata, como más o menos cuáles son las características de este tipo de episodios que nos dan cuando, pues en cualquier crisis o pérdida importante de la vida. Por eso lo comparaba, no la situación ni la importancia, sino lo que se siente. Lo comparaba este episodio con los episodios que dan cuando perdemos un familiar muy cercano o un ser muy querido. Ese episodio de despersonalización se siente y es muy similar. Lo digo porque en los dos contextos lo he vivido, tanto ante la pérdida de alguien importante como con las pérdidas en el trading. No quiere decir que sea lo mismo, sino que se siente lo mismo. Los síntomas a nivel biológico, a nivel químico, cerebral y emocional es igual, es muy parecido. Estos sentimientos o episodios de despersonalización básicamente se caracterizan como por una sensación de desconexión con uno mismo. Uno siente, y les decía en el live pasado, que se siente como si uno estuviera drogado, como, bueno, nunca estaba drogada la verdad, pero pues lo asocio con eso, como, bueno, dopada sí, tal vez, como cuando a uno lo dopan para una cirugía o algo así, o cuando se excede un poquito con el alcohol en una fiesta o similar, pero no con ese mismo sentido de euforia, sino con un sentido de miedo, de como si sintieras que estás fuera de tu cuerpo, fuera de tu mente, no controlas, en muchos casos no es posible controlar ni los movimientos, aparece un temblor involuntario excesivo, sensación de miedo, de muerte, sensación de taquicardia. A nivel fisiológico se siente que aumenta tu presión arterial, y también como si estuvieras fuera de este planeta. No te conectas con tus pensamientos, no te conectas con tu control motor, tus movimientos son incontrolados, sientes en muchas ocasiones que tus piernas no son tus piernas, tus manos no son tus manos. Estos episodios pueden durar lo normal días, favorablemente que dure horas. En el caso tal de que dure días o más, ya se está convirtiendo en un problema psicológico importante. Pasa que cuando tenemos ese tipo de pérdidas importantes en el trading, nos sentimos así. Sentimos como
que no sabemos qué ocurrió, no sabemos en qué momento tomamos la decisión, porque a veces el problema es que nos centramos tanto en querer ganar y pasamos horas y horas y horas ante las pantallas, ante los gráficos, analizando, sobreanalizando, y nuestra mente ya está tan cansada y no le damos tregua para dormir bien, para descansar, para meditar, ni siquiera para respirar. Los que somos traders de corazón y nos gusta estar haciendo backtesting, estar estudiando, sabemos que le dedicamos muchísimo tiempo y a veces sacrificamos nuestra propia salud, nuestro propio sueño, nuestro propio descanso, nuestra propia tranquilidad, a veces hasta comer, no comemos a las horas que son. Entonces esto empieza como a afectar a nivel psicológico y a nivel del sistema nervioso central nuestra salud. Ante las pérdidas y cuando no tenemos mucha experiencia al entrar al mercado, lo que pasa es que comenzamos a sentir taquicardia cuando una operación no fluye rápidamente hacia nuestro objetivo, hacia nuestro profit. Empezamos a sentir taquicardia, empezamos a sentir que empezamos a hiperventilar y creemos que eso es normal y creemos que pues relativamente es normal mientras se maneje en una medida adecuada, pero cuando empezamos a pasar días, noches frente a los gráficos tratando de operar y empezamos a tener carruseles de emociones, de taquicardia, de hiperventilación continuos, llega un momento en el que podemos sentir un malestar en el pecho fuerte, dolor en el pecho, dolor en el corazón. Esas emociones que nos da el trading, cuando no las sabemos manejar, nos pueden llevar a un problema de salud muy importante, muy grave. Yo sé que los traders que han llegado a ser rentables y que ya están en su proceso de la cima, de poder recibir los frutos de su trabajo, de haber pasado por todo eso, saben a qué me refiero, porque sé que lo han vivido, sé que han sentido esas sensaciones de miedo, de que estás desconectado de la realidad, de que te das duro, te coges del pelo y no sabes qué pasó, porque si sabías que no debías tomar esa decisión la tomaste, porque si sabías que no debías entrar sobre apalancado lo hiciste, porque si sabías que no debías entrar nuevamente sobre operar, sino que debías descansar, cerrar la pantalla y volver al otro día, lo hiciste. Es una mezcla, un salpicón de sensaciones que no te explicas porque tomaste esas malas decisiones, no te explicas qué pasó, sientes, hay traders que lo experimentan y lo sienten como un hueco en el estómago. Ese mismo episodio de despersonalización hace que sintamos como que no tenemos intestinos, como que no tenemos órganos, como que el hueco en el estómago de verdad se siente, de verdad. Yo que soy psicóloga y sabía lo que me estaba pasando y sabía que lo podía controlar, pero aún así lo sentía. Les cuento que aún así lo sentía. El dichoso hueco en el estómago se siente. Esa sensación de que todo se te borra. Si alguno de ustedes alguna vez ha perdido un familiar, ha sentido esa sensación, es muy similar ante las pérdidas, y como tal, siendo una pérdida, se debe hacer un proceso de luto, de aceptar, de reconocer los errores, de reconocer lo que no se dijo, de reconocer lo que no se hizo, de aceptar, perdonarnos y tratar de volver a empezar, volver a retomar nuestro inicio, volver a tratar de enfocarnos. En el momento es muy difícil, y más si no tenemos el apoyo de nuestra familia, si no tenemos el apoyo de un amigo, por lo regular el trading es una profesión muy solitaria y no tenemos, como les comentaba en el video anterior, no tenemos la posibilidad de contar con alguien, de podernos desahogar, de hacer catarsis en el momento adecuado, y como tal eso nos lleva a que los síntomas empeoren y se prolonguen en el tiempo. Si dejamos que esos síntomas se prolonguen más tiempo, no solamente por horas, sino hasta a veces por días, vas a afectar aún más nuestra salud. Y no solo nuestra salud física, sino también psicológica. A la hora de volver a operar, vamos a sentir miedo, vamos a sentir rabia, vamos a sentir ansiedad, y todo eso lo único que atrae son más y más pérdidas. Entonces, ese tipo de sensaciones
de que no somos nosotros, de que estamos desconectados de nuestros propios pensamientos. Eso se denomina como un entumecimiento, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. No nos sentimos como bloqueados para tomar decisiones, como bloqueados para poder continuar no solamente con el trading, sino con la vida misma, y más aún cuando hemos perdido dinero que era importante para nosotros o que lo teníamos destinado para algo importante. Por eso es que es tan esencial que lo que aportemos o lo que invirtamos, tanto para aprender o para generar ganancias en el trading, sea dinero que tengamos, que podamos perder, que seamos conscientes que lo podemos perder y que no nos va a afectar nuestra situación financiera básica. Entonces, este tipo de situaciones o de sentimientos que tenemos cuando tenemos esas pérdidas por esos episodios de despersonalización, no solamente, como les digo, nos pueden llevar a problemas físicos a mediano y largo plazo graves, sino que también nos pueden llevar a procesos psicológicos y hasta psiquiátricos importantes. Por eso la importancia de conocer este tipo de emociones y de síntomas físicos, fisiológicos que van a aparecer cuando empecemos a hacer trading. Cuando nosotros tenemos conocimiento y nos preparamos previamente, podemos afrontar ese tipo de síntomas en el momento para poder evitar que trasciendan tanto en el tiempo como en gravedad. Si tú estás operando y sientes la necesidad o sientes que estás perdiendo y sientes que empieza a darte taquicardia, sientes que te empiezas a subir tu nivel de ansiedad más de lo normal, debes parar. Debes trabajar en tu disciplina para poder parar. Es difícil, es muy difícil, y les hablaba en el otro live de que en el trading afloran todos nuestros demonios que en los demás contextos de la vida no importan, no son tan relevantes, nadie nos los va a recriminar, nadie los va a reclamar. Puede que afloren en nuestro cotidiano, en nuestra ejecución laboral normal de nuestras profesiones normales, pero en el trading siempre nos va a sacar a flote esos defectos, esos aspectos a mejorar que no hemos querido trabajar en el pasado. Este tipo de síntomas no pasan tan fácilmente, pero si los conocemos previamente, si aprendemos a racionalizarlos, en el momento vamos a decir, bueno, no me voy a dejar llevar. Ya sé que esto me pasa porque estoy sintiendo esto, lo que les estoy explicando. ¿Y qué voy a hacer? Voy a empezar a tomar control de mí mismo. Ya, me perdono, no tomé control del mercado, de lo que debía hacer, de mis decisiones, no fueron asertivas, no fueron adecuadas, a pesar de que sabía lo que tenía que hacer, no lo hago. Como todo en la vida, la gente que fuma, que toma, que consume algún tipo de estupefaciente, sabe que no lo debe hacer, y por más de que le digan que le va a hacer daño, lo hace. Eso pasa también en el trading. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que tener un plan estructurado y seguirlo prácticamente a rajatabla, o aprender a gestionarlo de la manera más adecuada para nosotros, que nos brinde paz, que nos brinde tranquilidad. El trading es lo mejor, pero si lo aprendemos a hacer con paz y con tranquilidad, que nos brinde beneficios no solamente económicos, sino también satisfactorios, de que hicimos las cosas bien. Eso se siente bonito. Cuando seguimos el plan de trading y hacemos las cosas bien, se siente bien. Pero cuando todo está mal en la cabeza, cuando tenemos la necesidad de ganar porque si no tengo con qué pagar tal necesidad básica, no van a salir las cosas bien, porque todo en el universo es energía, y si estamos entrando con energía de escasez al mercado, con energía de necesidad, siempre vamos a terminar perdiendo, porque es lo que estamos transmitiendo al universo, es lo que estamos transmitiendo al mercado, necesidad. Entonces, primero, cuando empecemos a detectar que estamos teniendo ansiedad, antes de evitar una pérdida grande, paremos, respiremos profundo. Acuérdense, Marángel me dijo, no puedo llegar a tener ese episodio de despersonalización. 1, porque a nivel económico no me funciona. 2, porque mi salud, tanto física como emocional, se va a ver afectada. Entonces, ¿qué debo hacer? Parar, respirar,
intentar adoptar el hábito de meditar es muy importante para nosotros los traders. Eso nos ayuda a estabilizar nuestras emociones y aprender también a controlarlas, no solo a mantenerlas estables, sino a controlarlas en el momento en el que se presenta esa situación de estrés, esa situación de choque emocional, eso que nos impacta a nivel crítico, tanto en nuestra salud física como en la emocional. Vamos a poder identificar y recordar en ese momento que alguien me dijo que esto pasa, pero también me dijo cómo poderlo corregir y cómo poder contrarrestar esos síntomas. Entonces, como tal, es importante empezar a aprender a conocernos, a conocer nuestro cuerpo, a conocer nuestros síntomas, hacer una introspección, autoanalizarnos, a preguntarnos por qué me empecé a sentir así, en qué momento fue. Fue exactamente cuando abrí la operación en el mercado, cuando entré al mercado, o fue cuando el mercado se puso en contra mío, o fue cuando definitivamente iba a llegar a mi profit, pero como quería llegar al objetivo, no quise tomar ganancias parciales y se me devolvió, entonces siento rabia, o perdí y entré al mercado nuevamente queriendo recuperar en un sentido de venganza. Haz retroalimentación, toma una bitácora y empieza a relacionar cada una de las situaciones que te están llevando a sentir ese estrés. ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste? ¿Qué hiciste antes de que empezara la taquicardia? Antes de que empezaras a hiperventilar, antes de que empezaras a sentir esas parestesias en tus brazos, que se te duermen los brazos, que se te duermen las manos, porque aunque no lo crean, todos esos síntomas se sienten a la hora de hacer trading, aprendiendo principalmente a hacer trading. Cuando estamos en ese proceso de aprendizaje es muy duro, son muy duros los episodios de estrés que se presentan. Entonces, la mejor solución es aprender a conocernos, nuestras reacciones ante situaciones estresantes, si sabemos o no trabajar bajo presión, porque ese es un trabajo bajo presión importantísimo. Y hay así como para cualquier tipo de profesión o trabajo o función que vayamos a realizar en una empresa o lo que sea, debemos cumplir con ciertas competencias y características, tanto de conocimiento como de habilidades técnicas y emocionales y personales para poder aplicar bien. En el trading también debemos saber y conocer qué competencias son las más adecuadas y las que debemos cumplir para poder ejecutar de manera efectiva esta profesión. Si yo sé que no sé trabajar bajo presión, si yo no aguanto que me acosen por entregar un informe, por entregar una gestión en determinado tiempo límite, si a mí me gusta tomarme mi tiempo para hacer algo, o por el contrario, a mí me gusta que las cosas se den ya, me gusta el sentido de urgencia, me encanta exigir como líder en mi trabajo, exigir que para que las cosas se hagan ya, no soy tolerante con la gente parsimoniosa, no me gusta que la gente haga las cosas de manera lenta. Todo eso yo tengo que analizarlo, porque en el mercado me voy a encontrar con todo. Me voy a encontrar con momentos de volatilidad en los cuales el mercado se mueve muchísimo y voy a tener que tomar decisiones en microsegundos, o cuando el mercado es lento, que se encuentra consolidando o distribuyendo o reacumulando, y tengo que esperar horas, días cuando somos swing, o días todo el día entero cuando somos intraday. Y no tenemos la paciencia, porque hicimos un buen análisis inicialmente, pero al esperar mi mente empieza a divagar, empieza a ver el video de TikTok, empieza a mirar otros gráficos, a ver dónde entro, porque estoy aburrido aquí esperando y no tomamos la decisión bien, y ya entonces nuestro análisis inicial empieza a dar vueltas en la cabeza. ¿Será que tengo la razón? ¿Será que se me va a devolver? ¿Será que no? Allí es donde empiezan a darse los episodios de ansiedad, los episodios críticos de hiperventilación, de dolor en el pecho, de adormecimiento de las extremidades, y todos esos son síntomas importantes y alertas, llamados de atención de nuestro cuerpo, que nos está avisando que no estamos operando de la mejor manera, que no estamos siguiendo de manera adecuada nuestro plan de trading, que no estamos siendo disciplinados con nuestra objetiva lógica de entrada
que nos planteamos desde el inicio antes de entrar al mercado. Entonces, siempre nuestro cuerpo, en cualquier contexto de la vida, nos está avisando cuando algo no anda bien. Si sentimos estrés, si sentimos incomodidad, dicen que las emociones son el lenguaje de Dios para avisarnos que por ahí no debemos tomar, que ese camino no nos conviene. Hagamos caso porque es verdad. Cuando sentimos incomodidad por algo, una decisión que vamos a tomar, paremos, respiremos 10 veces. Un ejercicio muy importante es tomar la respiración, inhalar contando hasta 9. Si no podemos inicialmente hasta 7, o ustedes miran hasta qué posibilidad sus pulmones les permite, pero entre más tiempo mucho mejor. Inhalar contando hasta 9, retener contando 9, exhalar contando hasta 9 y soportar sin aire contando hasta 9 antes de volver a inhalar. Este ejercicio lo podemos hacer 10 veces. Esto ya nos va a ayudar a bajar nuestro estado de tensión, va a bajar nuestra hiperventilación, nos va a regular nuestro ritmo cardíaco. Y la idea es que no lo hagamos frente a la pantalla. Tomémonos el tiempo, asomémonos a la ventana, al balcón, salgamos a pasear al perro, salgamos al parque, démonos la vuelta y tomemos ese tiempo para nosotros, para poder estabilizarnos. No dejemos que se nos vaya hasta el límite nuestro descontrol emocional, porque cuando permitimos una y otra vez que pase, hay neurotransmisores en el cerebro, son químicos que van saliendo y van desarrollándose de manera descontrolada, como el cortisol, que es la hormona del estrés. Y a medida que más permitimos que este neurotransmisor, que esta droga en el cerebro se genere de manera exagerada, más nos va a pedir. A la próxima vez que nos volvamos a estresar, más nos va a pedir estresarnos, más nos va a generar cortisol y va a seguir aumentando y cada vez va a ser más, hasta llegar al punto que en una pérdida importante lleguemos a sufrir estos episodios de despersonalización, que son los que llevan a traders hasta desvivirse. Porque en el momento en el que ese tipo de episodios se presentan, si no conocemos por qué nos está pasando, si no conocemos qué nos está dando, nos puede llevar a cometer errores, a tomar decisiones apresuradas, sin tener raciocinio en el momento, porque en ese tipo de episodios no tenemos raciocinio. En ese momento hay que buscar algo que nos vuelva a poner en vuelo a tierra, abrazar a nuestra mascota, ir a darnos un duchazo con agua fría, abrazar a sus hijos si los tienen cerca, hablar con su mamá, externalizar esas emociones, hacer catarsis con quien sea, si sea con el que nunca estaba de acuerdo con que hagas trading, pero desahógate en ese momento y no te quedes con esas sensaciones, porque esas sensaciones te pueden llevar a cometer muchos errores y atentar contra tu propia integridad. Ese tipo de situaciones ocurren también en otros contextos de la vida, cuando a veces se quiere en una relación a una persona muchísimo y pues se sienten traicionados, o hay deslealtad, infidelidad, lo que sea. Cuando las personas no tienen una confianza interior, un amor propio bien consolidado, descargan su emocionalidad o dependen de otra persona para que les mantenga estable esa emocionalidad. Y si esa persona no está, si esa persona les falla, entonces simplemente su vida queda sin sentido, o sienten que su vida queda sin sentido porque realmente no es así. Como tal, en el trading también se toman las pérdidas de la misma manera, y aún peor, porque se le da de hecho más importancia a las pérdidas en el trading que muchas veces la pérdida de una persona o de alguien a quien queremos mucho. Es más tolerable porque se puede hablar más con alguien, se le puede contar esa pérdida a otra persona. Como en el trading es más difícil porque es más solitario, hay mucha gente que no puede entender eso. Entonces
muchachos, quería solamente profundizar un poquito más porque me lo pidieron, les interesó la información acerca de lo que implica que lleguemos al extremo de sentir esos episodios de despersonalización. Escuché alguna vez una historia de un trader, que era un trader muy exitoso también de criptomonedas. Él, de hecho, también era influencer en YouTube. Alguna vez tuvo una pérdida, de hecho fue solamente de $10,000, pero él vivía de eso y dependía de eso para empezar a cuidar a su familia, a sostener a su familia, a su esposa y 2 hijas pequeñas que tenía. Él tuvo esa pérdida, fue como que él se retiró de un trabajo y esa fue como su liquidación y toda la invirtió de una vez en el trading. Entonces esa presión tan grande lo llevó a que definitivamente perdiera todo. En el momento en que ya perdió el último dólar, él cuenta que quedó paralizado en la silla y pasando precisamente por un episodio de estos de despersonalización. Él dice que sentía que no tenía el estómago. Él contaba que sentía que no sentía las manos, que las sentía como dormidas, pero al mismo tiempo como si las mirara y no las viera. Él sentía que estaba como flotando en el espacio, en el universo, a pesar de que escuchaba a sus hijas afuera de la oficina donde estaba tradeando y escuchaba a su esposa, las sentía lejanas, como si él estuviera detrás de un velo y ellas en un mundo, en una dimensión diferente y ellas en otro. Dice que duró horas allí, puesto que él siempre avisaba que cuando estuviera en su sesión de operativa no lo podían interrumpir, por tanto ni la esposa ni las niñas entraban a molestarlo. Entonces él tuvo esa pérdida y dice que pasó probablemente 4 o 5 horas en ese estado sin poderse mover, en un estado de shock importantísimo, en el que dice que lo único que lo salvó fue que de un momento a otro el perro entró, abrió la puerta de la oficina y las niñas entraron detrás de él gritando para sacarlo, y que eso fue lo que le dio como un baldado de agua fría y lo hizo reaccionar, la risa de sus hijas, y que al reaccionar él lo único que hizo fue abrazarlas y soltó en llanto, lo cual le ayudó a desahogarse, a hacer catarsis y poder salir de ese estado de shock tan importante. Gracias a Dios no fue más tiempo, porque realmente a nivel psicológico permanecer mucho tiempo en este tipo de episodios puede afectar gravemente nuestra psique. Entonces, nada, simplemente es un llamado de atención para que tengamos en cuenta conocernos emocional, psicológica, espiritualmente, antes de hacer cualquier cosa en la vida, no solamente trading. A que cualquier cosa que Dios nos ponga en el camino a realizar, siempre tengamos en cuenta que es un medio y no el fin, que el fin simplemente es trascender, buscar nuestra misión real para aportar algo más en este mundo a los demás, ya que todo sea cada vez mejor para todos. Gracias, que estén muy bien.